Los ritmos tienen una estructura esquemática, simple. Por lo tanto, no es necesario tener siquiera una capacidad especial. Are you curious about the soul of flamenco guitar, but struggle to understand the different rhythms and get lost in counting? Well, you're not alone, because counting and understanding the different rhythms can be challenging in flamenco. But with the right guidance and practice, you can learn to master them and play authentic flamenco music. In this lesson series with Maestro Paco Serrano, you'll learn a simple yet effective path to mastering flamenco rhythms that will take your playing from frustrating to inspiring. In case you don't know him yet, Paco Serrano is a renowned flamenco guitarist who's won the prestigious Concurso Nacional de Arte Flamenco twice, putting him in the company of legends like Paco de Lucía, Tomatito and Vicente Amigo. Maestro Paco's journey with flamenco began at just 12 years old, when he studied under Merengue de Córdoba alongside fellow guitarist Vicente Amigo and José Antonio Rodríguez. Since then, he's collaborated with many artists, some of the biggest names in the flamenco world, including Fosforito, La Niña de la Puebla, and José Merced, just to name a few. But his contributions to flamenco don't end there, because he's also a pioneer in flamenco guitar teaching and has been training thousands of flamenco students from all over the world, both at the Conservatory of Music in Córdoba since 1996, as well as in master classes and summer courses. My name is Detmar and I'm the founder of Online Flamenco, and I moved from the Netherlands to Spain back in 2005 so as to study with the best maestros. I quickly realized that many guitarists worldwide lack access to good teachers, so together with Maestro Paco Serrano, we founded Online Flamenco in 2015 so that anyone can have access to the expert knowledge that was previously only available to the lucky few who could learn under the guidance of Spain's most renowned maestros. So in this lesson series with Maestro Paco, we'll be exploring the different rhythms in flamenco. As you may know, rhythm is one of the most characteristic elements of flamenco guitar, and there are many different rhythms. But the good news is that they are not overly complex. So Maestro Paco will offer his insights on the fundamental elements of flamenco guitar playing, including how to practice rhythms so that you can create your own variations, which will ultimately empower you to compose and improvise. But before we continue, don't forget to subscribe, hit the bell icon if you would like to see more videos like this. So without further ado, grab your guitar and let's go to Córdoba for a special lesson with Maestro Paco Serrano. Hola. Bueno, hola a todos, estoy aquí con el maestro Paco Serrano en Córdoba y hoy vamos a hablar un poco sobre uno de los aspectos más importantes de la guitarra flamenca, que es el ritmo, que desde, digamos, una visión global, hablando de la guitarra flamenca, ¿qué elementos tenemos? Tenemos un elemento fundamental, como tú bien dices, es el ritmo. El ritmo está presente en todos los palos, todos los estilos, y además es una característica propia de los guitarristas, de los buenos guitarristas de acompañamiento. Y que nos llama la atención a los aficionados y que... Sí, efectivamente es una cuestión que los guitarristas manejan de una forma natural, pero que resulta tremendamente, de alguna forma, atractivo, impactante, ¿no? Sí. Digamos que es la característica más flamenca, porque luego existen otro tipo de cuestiones, armónicas, técnicas, musicales, pero si tenemos que, respondiendo a tu pregunta, si tenemos que determinar dos fórmulas fundamentales, pues yo diría que por una parte son los compases, los ritmos, y por otra parte la unidad musical, que es la falseta. Vale. Entonces luego en el aspecto rítmico, luego hay un montón de ritmos diferentes, ¿verdad? Efectivamente. En el flamenco no podemos decir que desde el punto de vista formal sea una cantidad excesiva de ritmos, de formas, de palos. No, en realidad no son tantos, aunque es una muestra extensa, pero no es algo que sea, es algo abarcable, digamos, sobre todo porque también es una cuestión que se puede fácilmente analizar y por lo tanto clasificar, por lo que se hace esa visión panorámica, esa visión de conjunto, nos hace comprender mejor y quitarle
carga a una cosa que de primera aproximarte al flamenco, a esa comprensión de esos ritmos tan particulares, pues puede resultar un poco, no sé, puede dar cierto reparo. Claro, que si tú ves ese árbol de todos los estilos y dices, me tengo que aprender todo esto, sí. ¿por dónde empiezo? ¿No? Sí, pero luego se resume, o sea, hay estructuras que son válidas para diferentes palos. Esto es también aplicable a la armonía. Vale, ¿podrías darnos un ejemplo un poco de estas diferentes estructuras que hay? Por ejemplo, básicamente a nivel rítmico, al estudiar con mis alumnos hago una clasificación, una primera distribución en 3 grandes grupos, lo que son los compases de amalgama. Ajá. Por poner algún ejemplo, la guajira, el compás de amalgama básico que utilizamos nosotros en el flamenco, es la combinación del 6x8 y el 3x4. ¿Y cómo suena? Sería, por ejemplo, una guajira. Es una fórmula 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esa amalgama planteada de diferentes formas, pues da lugar por un lado a la guajira o a la petenera, pero por otro lado esa misma amalgama es lo que origina los compases más flamencos, como es el de la soleá y el de la bulería. Vale. El compás que tanto nos suena y que hace un poco asequible la soleá o la bulería a un público más amplio, esa cantinela que se usa en la academia de baile de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Es un compás derivado del compás de amalgama de 6x8 y 3x4. Ese compás de 12 tiempos que entendemos los flamencos, pues el de la soleá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Y con una pequeña o gran modificación de velocidad, en un primer momento da lugar a la alegría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos acentos son los que los guitarristas marcamos con el pie. El acento en el 3, 6, 8, 10 y 12. Y finalmente a la bulería. Vale. Entonces, digamos que son diferentes palos, pero con el mismo compás. Efectivamente. Claro. Eso, en el grupo de amalgama, pues tenemos todos esos palos. A partir de ahí, pues tenemos también el grupo de los compases ternarios, Ajá. básicamente los fandangos y todos sus derivados, también de los que se derivan los toques libres. ¿Cómo suena un compás ternario? Un compás ternario, si nos permitimos un poco la licencia de incluir dentro del flamenco un toque más folclórico, que se entiende como más folclórico, que es la sevillana, es el compás ternario más fácil por homogéneo, ¿no? Es un compás 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, de forma continua, ¿no? Eso, esa organización de 3 en 3, acentuado el primero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso es común en el fandango de Huelva y el fandango de Bandolao. Por una parte, el fandango de Huelva. El Bandolao. Y finalmente, el grupo que nos queda, esto dividiría todo, en lo que a ritmo se refiere, en 3 grandes grupos. El último grupo es
compás binario. ¿No? Normalmente 4 tiempos de los tangos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. O yo qué sé, por poner otro ejemplo, la farruca, más lento. Cada uno con su rango de velocidad y por supuesto con diferentes fórmulas armónicas que todo unido, ritmo y armonía, pues son las que definen los palos. Vale, entonces decías que, claro, los ritmos es algo que distingue el flamenco de otras músicas. Para que un guitarrista toque con peso, para que adquirir solidez y aquello suene bien, ¿qué sueles aconsejar a tus alumnos? Bueno, tengamos en cuenta que pese a ser unas fórmulas fundamentales y esenciales, los ritmos no son excesivamente complejos, salvo alguna excepción puntual en algún momento, pero en general los ritmos tienen una estructura esquemática, simple. Por lo tanto, no es necesario tener siquiera una capacidad especial, un talento especial, es cuestión de... Tengo una Yo creo, noticia. sí, yo creo que es más cuestión de práctica, de un buen planteamiento, bueno, como todo en la vida, ¿no? No solo en la guitarra flamenca, pero un buen planteamiento, alguien que te marque la pauta o al menos te ponga en el camino y a partir de ahí, pues, mucho trabajo diario, mucho estudio. Claro. Y tocar el ritmo, interiorizarlo, porque finalmente el tocar bien es un proceso en el que, en el caso de los ritmos, pues vamos haciéndolo de forma intuitiva, pese que al principio, pues lo habitual es, no sé, contar con los dedos, ¿no? Claro. Y ponerle números. Finalmente, se trata de manejar unos pocos de patrones de mano derecha que son los más comunes, pero insisto, no tienen que ser necesariamente complejos. Vale. ¿Podrías dar el ejemplo, digamos, lo más básico por donde empiezas? Por ejemplo, existe una fórmula, un patrón básico de mano derecha que se utiliza en los compases de amalgama, como hemos dicho, bulería, soleá, alegría, que es un patrón en el que es una combinación, golpes con la mano, índice hacia arriba y golpes en la madera, siguiendo, como hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 notas en cada uno de esos tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una fórmula simple. Entonces ahí estás dando un golpe en el 3, 6, 8, 10 y 12, ¿verdad? 12, efectivamente. Pero decimos, en el flamenco decimos 2. Claro, efectivamente. Sí, es una forma de facilitar un poco la dicción. O sea, Sí. que no es... en realidad son 12 tiempos, pero es esa fórmula a la hora de facilitar un poco al decirlo. Son 2 golpes en cada uno de esos tiempos. Y en cada uno de los acentos, el golpe en la madera también, índice hacia abajo, y el acento se indica o se acentúa o se potencia de alguna forma con el golpe en la madera. A partir de ahí, que eso es un esqueleto simple, muy esquemático, simplemente añadiendo un par de rajeos, tenemos el patrón básico de alegría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Hago otra vez el paso. Sería desde el patrón básico. A partir de ahí hacer en el 3 y en el 10
introducir un rasgueo de abanico. ¿Cómo haces el rasgueo? Es solamente un rasgueo, pulgar hacia arriba. Yo particularmente hacia abajo hago el meñique y el índice. Y termino hacia arriba de nuevo con el pulgar. Algunos guitarristas hacen con el dedo anular, sustituyendo el meñique por el dedo anular. En todo caso, es un rasgueado en el 3 y otro en el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Si nos fijamos en cualquier guitarrista de primer nivel, a la hora de acompañar usan ese tipo de patrones. Vale, aunque luego tengan un desarrollo, bueno, no sé, a la hora de hacer una falseta o su propia música, pero en el manejo del compás poco se diferencia de un patrón como este. Vale, de ahí la importancia de que se asiente bien este patrón rítmico. Claro, efectivamente, son fórmulas que no son muy difíciles, pero sí es necesario asimilarlas, hasta interiorizarlas de una forma que no sean totalmente naturales y las podamos hacer no desde el terreno digamos, de la reflexión, si en un primer momento, o del pensamiento, o del análisis, o desde la cabeza, no. Finalmente debe de ser como una cosa intuitiva y debemos de sentir más que pensar. Claro, sin contar, simplemente sentirlo. Efectivamente. Vale. Bueno, con eso dejamos el primer vídeo. Dejadnos un comentario debajo de este vídeo si os ha gustado y en el siguiente vídeo ya entraremos un poco más en detalle en todas estas cuestiones. Hasta la próxima. Thank you for watching this lesson with Maestro Paco. We hope you found his insights and demonstrations on the importance of rhythms in flamenco guitar inspiring and informative. So just to recap, we learned that rhythm is one of the most characteristic elements of flamenco guitar and that there are three main groups of rhythms: amalgam, ternary and binary. Each rhythm has its own harmonic and speed variations that define the different styles, and we also learned that feeling the rhythm is more important than counting it. Now in the next video, you'll learn how you can take this to the next level and create your own unique style with the flamenco guitar. If you want to take this one step further and really unlock your full potential as a flamenco guitarist, then make sure to check out the Online Flamenco Academy, where you'll learn to master all the styles, techniques, and accompanying skills under the guidance of Spain's most renowned maestros. No matter what your current level is, the Online Flamenco Academy provides a comprehensive learning experience, complete with detailed video lessons featuring close-ups of hand positions, movements, slow motion demonstrations, and on-screen scores with sheet music and tablature. Plus, there is a supportive online community of fellow flamenco enthusiasts and learners, so you'll never have to feel alone on your journey to mastery. There's a link in the description below this video if you want to learn more about this. So, if you enjoyed this lesson, please give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more interviews and tutorials with renowned maestros of the flamenco guitar. Now, we'd love to know what your biggest challenge is when it comes to mastering flamenco rhythm. Let us know in the comments below and let's continue the conversation. See you in the next video.